Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Capítulo 21. Las discusiones originadas por el ofrecimiento de Collins tocaban ya a su fin, y Lizzie solo tuvo que soportar en adelante alguna que otra alusión desagradable al respecto por parte de su madre. En cuanto a Collins, no se mostraba triste o turbado, ni procuraba rehuir su compañía, sino más bien se comportaba como si abrigase cierto resentimiento. Apenas le habló ya, y sus asiduas atenciones, de las que tanto se jactaba, las transfirió durante el día a la señorita Lucas, cuya cortesía en escuchar supuso un inmenso alivio para las otras, y de modo especial para su amiga. Al día siguiente no se disipó el mal humor ni la crisis de nervios de la señora Bennet. Collins, por su parte, persistió en su actitud de orgullo herido. Lizzie había concebido la esperanza de que su resentimiento acortaría su visita, pero los planes de él no parecieron afectados en absoluto. Siempre había pensado en marcharse el sábado y hasta el sábado pensaba permanecer. Tras el almuerzo, las muchachas fueron a Meryton para averiguar si Wickham había regresado y lamentar su ausencia durante el baile de Netherfield. Wickham las encontró a la entrada de la población y las acompañó a casa de la tía, donde se charló largo y tendido sobre su ausencia y la consternación que había producido en todos. Pero ante Lizzie reconoció que no había asistido al baile deliberadamente. Cuando se acercaba la hora, dijo, consideré que haría mejor en no encontrarme con Darcy, porque no habría podido soportar estar tan cerca de él durante tantas horas, y tal vez se produjese una situación desagradable para todos. Ella aprobó de inmediato su decisión, tras discutir acerca de ello, y tuvieron tiempo para hacerlo, así como para los corteses elogios que mutuamente se dirigieron. Mientras que el mismo Wickham y otro oficial las acompañaban a Longbourn, ya que durante el paseo él se dedicó particularmente a ella. El hecho de que las acompañara fue doblemente ventajoso, pues además de recibir Lizzie los cumplidos que él le tributó, tuvo ocasión de presentárselo a sus padres. Poco después de regresar, entregaron a Jane una carta. Procedía de Netherfield y la abrió presurosa. El sobre contenía una hoja de papel satinado, escrito por bella mano de mujer, y Lizzie notó que el rostro de su hermana cambió en cuanto la hubo leído, observando, además, que mientras lo hacía se demoraba en ciertas palabras. Jane se sobrepuso pronto y, plegando la carta, trató de unirse con su habitual alegría a la conversación general, pero Lizzie experimentó tal ansiedad por lo observado que incluso dejó de prestar atención a Wickham, y en cuanto éste y su compañero se hubieron marchado, una mirada de Jane la invitó a seguirla al piso de arriba. Una vez en su cuarto, Jane le mostró la carta y dijo: Es de Caroline Bingley. Su contenido me ha sorprendido enormemente. A estas horas, todos en Netherfield han abandonado la casa y se encuentran camino de la capital sin intención de regresar. Escucha lo que dice. Leyó entonces en alta voz el primer párrafo, que contenía la noticia de que acababan de resolver seguir a su hermano a la capital, y donde exponía su intención de comer aquel día en la calle de Grosvenor, en la cual el señor Hurst tenía su casa. El resto de la carta decía así:
No siento nada de lo que dejo en el condado de Hertford, excepto tu compañía, amiga queridísima, pero en el futuro espero gozar muchas veces de los deliciosos coloquios que hemos tenido, y entre tanto podemos atenuar la pena de la separación con frecuentes y efusivas cartas. Todas esas elevadas expresiones las escuchó Lizzie con la indiferencia de quien no cree en tan ampulosas expresiones, y aunque le sorprendía la rapidez con que se habían marchado los Bingley, no encontró motivo alguno para lamentarlo. No era presumible que la ausencia de las hermanas Bingley impidiera a su hermano viajar a Netherfield cuando lo considerase oportuno, y esto era lo único que podía preocupar a Jane. «Es una pena», dijo luego de una pausa, «que no hayas visto a tus amigas antes de que abandonasen el condado, pero no podemos confiar que el periodo de futura dicha a que se refiere la señorita Bingley llegue antes de lo que ella se figura y que la deliciosa relación de quienes han tratado como amigas se haga más intensa cuando sean hermanas. Bingley no se quedará en Londres con ellas». Caroline dice resueltamente que ningún miembro de la familia volverá al condado este invierno. Voy a leértelo. Cuando mi hermano nos dejó ayer, imaginaba que los negocios que lo llamaban a Londres podrían despacharse en 3 o 4 días. Pero como estamos seguras de que eso es imposible y convencidas al mismo tiempo de que cuando Charles va a la capital no tiene prisa en abandonarla, hemos decidido seguirlo para que no se vea obligado a pasar sus horas libres en un incómodo hotel. Muchas de mis relaciones ya están allí para pasar el invierno. Desearía saber si tú, mi queridísima amiga, tienes intención de sumarte a ellas, pero temo que no sea posible. Sinceramente deseo que vuestras navidades en el condado transcurran con la alegría propia de esas fechas y que vuestros admiradores sean tan numerosos que os impidan sentir la pérdida de las otras personas de quienes vamos a privaros. Es evidente según esto, añadió Jane, que este invierno no regresará. Lo único evidente es que la señorita Bingley no dice que vaya a hacerlo. ¿Qué piensas de ello? Debe de ser cosa de él, pues no depende de nadie. Pero aún no lo sabes todo. Voy a leerte el pasaje que me hiere de modo particular. No quiero tener reservas contigo. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana, y a decir verdad, nosotras también. No creo que Georgina Darcy tenga rival en belleza, elegancia y finura, y el afecto que nos inspira a Luisa y a mí se hace aún mayor con la esperanza que abrigamos de que algún día se convierta en nuestra hermana. No sé si te he manifestado alguna vez mis sentimientos sobre el particular, pero no abandonaré el condado sin confiártelo, y estoy segura de que no los tendrás por faltos de razón. Mi hermano la admira desde hace tiempo, y ahora dispondrá de frecuentes oportunidades para verla en un ambiente más íntimo, y creo que no me ciega la parcialidad de hermana para tener a Charles por muy capaz de conquistar el corazón de una mujer. Por consiguiente, con tantas circunstancias a favor de este matrimonio, ¿me equivoco, queridísima Jane, si abrigo la esperanza de que llegue a convertirse en realidad para felicidad de tantos? ¿Qué opinas de este párrafo, querida Lizzie? ¿No está bastante claro? ¿No expresa diáfanamente que Caroline ni espera ni desea que yo sea su hermana, que está completamente convencida de la indiferencia de su hermano hacia mí, y que, si sospecha la naturaleza de mis sentimientos hacia él, se propone, eso sí, con mucha dulzura, ponerme en guardia? ¿Puede opinarse de otro modo en esta cuestión? Sí, se puede,
porque la interpretación que le doy es muy distinta. ¿Quieres oírla? Con el mayor gusto. Te lo expondré en pocas palabras. La señorita Bingley ve que su hermano está enamorado de ti y quiere que se case con la señorita Darcy. Sigue a aquel a la capital con la esperanza de retenerlo allí y trata de convencerte de que a él ya no le importas. Jane sacudió la cabeza. Debes creerme, insistió Lizzie. Nadie que os haya visto juntos puede dudar de su afecto. La señorita Bingley no es tan necia. Si hubiera advertido en el señor Darcy la mitad de ese afecto hacia ella, habría encargado su vestido de boda. Pero el caso es el siguiente. Para ellos no somos lo bastante ricas ni distinguidas, y si ella está tan ansiosa de ver a su hermano casado con la señorita Darcy, se debe a que si ese matrimonio tiene lugar, a ella le resultará mucho más fácil pescar al señor Darcy. En todo esto, sin embargo, existe cierta ingenuidad, y me atrevo a decir que conseguiría sus anhelos si no estuviese por medio la señorita de Bourgh. Pero, querida Jane, no puedes pensar con seriedad que por decirte la señorita Bingley que su hermano admira mucho a la señorita Darcy, sea él en menor grado sensible a tus méritos que cuando se despidió de ti el jueves, ni que estará en poder de ella persuadirle de que en vez de estar enamorado de ti, lo está de su amiga. Si pensáramos lo mismo de la señorita Bingley, replicó Jane, tu explicación me dejaría más tranquila, pero estás equivocada respecto a ella. Caroline es incapaz de engañar voluntariamente a nadie. Cuanto cabe esperar en esta ocasión es que se engañe a sí misma. Eso es, si mis argumentos no te convencen, los tuyos tal vez lo hagan. Créela engañada, así quedas bien con ella y no tienes más motivo de preocupación. Pero querida hermana, ¿puedo ser feliz aún suponiendo lo mejor, aceptando a un hombre cuyas hermanas y cuyos amigos desean que se case con otra? Eso debes decidirlo por ti misma, respondió Lizzie. Y si tras reflexionar en ello encuentras que la desgracia de no deber nada a sus dos hermanas es más que lo que representa la felicidad de ser su mujer, te aconsejo que lo rechaces. ¿Cómo puedes decir eso?, inquirió Jane con una sonrisa. Debes saber que, aunque quedara penadísima con su desaprobación, no podría dudar. No creo que dudaras, y siendo así, no puedo compadecerme mucho de tu situación. Pero si él no regresa este invierno, mi resolución no servirá de nada. En 6 meses pueden ocurrir muchas cosas. Lizzie rechazaba la idea de que Bingley no regresase. Le parecía sencillamente sugestión de los interesados deseos de Caroline, y ni por un instante podía suponer que semejantes deseos, ya los manifestase claramente, ya con artificio, hubieran de influir en un joven tan independiente. Expuso a su hermana con toda la vehemencia que fue capaz lo que opinaba sobre el asunto, y pronto tuvo el placer de notar los saludables efectos de sus palabras. Jane no era desconfiada, y por eso nació en ella la esperanza de que Bingley regresase a Netherfield y colmara los deseos de su anhelante corazón, aunque la duda alguna vez se sobrepusiese a la esperanza. Convinieron en que la señora Bennet supiera solo que la familia se había marchado para que no se alarmase por la conducta del caballero, pero incluso esa información parcial la inquietó un poco y le hizo lamentarse como de suceso muy desgraciado, de que se marcharan esos señores precisamente cuando todos habían intimado tanto.
Luego tuvo el consuelo de pensar que Bingley volvería pronto dispuesto a comer en Longbourn, y la conclusión de todo fue declarar que, aun habiendo sido invitado a comer solo en familia, ya cuidaría ella de tener ese día 2 suculentos platos. Capítulo 22. Los Lucas invitaron a comer a los Bennet y durante la mayor parte del día la señorita Lucas tuvo de nuevo la amabilidad de escuchar a Collins. Lizzie se creyó en la obligación de darle las gracias por ello. Eso hace que esté de buen humor y no te imaginas cuánto te lo agradezco. Charlotte aseguró a su amiga que le era muy grato serle útil, añadiendo que eso le compensaba el pequeño sacrificio que hacía. Lo cierto era que la amabilidad de Charlotte iba mucho más allá de eso. Su objeto no era otro que librarla del asedio de Collins, pero procurando que éste se dirigiera a ella. Tal era el plan de Charlotte y las apariencias le fueron tan favorables que cuando se separaron por la noche, ella se hubiera sentido casi segura del éxito si él no tuviese que abandonar el condado tan pronto. Pero al abrigar esa duda hacía injusticia al ardoroso temperamento de Collins, que a la mañana siguiente salió de Longbourn con admirable disimulo, se dirigió con premura a la morada de los Lucas y se puso a los pies de Charlotte. Tuvo cuidado de ocultar su salida a sus primas, convencido de que si lo hubiesen visto partir habrían descubierto su plan, que no quería revelar hasta que estuviese seguro del éxito. Porque, aun juzgando casi seguro debido a que Charlotte se había mostrado bastante alentadora, desde la aventura del miércoles se había vuelto algo desconfiado. Sin embargo, fue recibido de manera halagüeña. La señorita Lucas lo vio acercarse desde una ventana alta y al instante salió a la calle para encontrarlo como por casualidad. Pero no podía pensar que le esperase allí tanto amor y tanta elocuencia. En los breves intervalos que permitían las largas parrafadas de Collins, quedó todo arreglado satisfactoriamente para ambos, y cuando entraron en la casa ya le rogaba a Charlotte con vehemencia que señalase el día en que iba a hacerlo el más feliz de los hombres. Y aunque semejante pedido debía quedar sin respuesta por el momento, ella no experimentó deseos de burlarse de él. La estupidez con que la naturaleza lo había dotado privaba a su galanteo de cuantos encantos podrían inclinar a una mujer a prolongarlo, y la señorita Lucas, que lo aceptaba solo por el puro deseo de casarse, no opuso reparo alguno a que la boda se efectuara cuanto antes. Sir William y Lady Lucas dieron su aprobación de inmediato y con gran alegría. La situación de Collins hacía de él un partido muy apetecible para Charlotte, a quien podían legar escasa fortuna, y las perspectivas de su futura abundancia eran extraordinariamente tentadoras. Lady Lucas comenzó a calcular con más interés que el que antes tuviera por el asunto cuántos años más podría vivir el señor Bennet, y Sir William expresó su opinión de que cuando Collins estuviese en posesión de Longbourn sería sumamente fácil que él mismo y su mujer pudieran presentarse en St. James. En resumen, la boda pareció significar la solución a todos los problemas de la familia. Las hijas menores abrigaron esperanzas de salir al mundo 1 o 2 años antes de lo que de otro modo habría sido posible, y los muchachos se vieron libres del temor de que Charlotte se quedase soltera. La propia Charlotte se encontraba bastante satisfecha. Había ganado su partida y tenía tiempo para reflexionar. Cierto que Collins no era ni sensible ni agradable, su compañía resultaba molesta y su afecto hacia ella debía de ser imaginario, pero a pesar de ello sería su marido. Aun cuando no tenía un alto concepto de los hombres ni del matrimonio, este había sido siempre su mira,
además de ser la única aspiración honrosa de una joven bien educada y con escasa fortuna. Y aunque no era seguro que proporcionase dicha, constituía el más grato refugio contra la necesidad. La circunstancia menos agradable del asunto era la sorpresa que había de proporcionar a Elizabeth Bennet, su mejor amiga. Lizzie se mostraría admirada y era probable que la censurase, pero no por eso pensaba desistir de su decisión. Resolvió comunicárselo personalmente y por eso encargó a Collins, cuando éste regresó a Longbourn a comer, que no revelase ante ningún miembro de la familia lo que había ocurrido. Como era natural, obtuvo la promesa, pero el clérigo no pudo guardarse de comunicarlo sin dificultad, porque la curiosidad, excitada por su larga ausencia, estalló a su regreso en preguntas tan directas que requerían alguna destreza para evadirlas, y, por otra parte, hacían que resultase difícil callar, pues estaba impaciente por dar a conocer su éxito amoroso. Como a la mañana siguiente iba a ponerse en viaje demasiado temprano para ver a nadie de la familia, la ceremonia de la despedida tuvo lugar después de la cena, y la señora Bennet, con gran cortesía y cordialidad, le expresó cuán felices serían viéndolo en Longbourn de nuevo en cuanto sus otros compromisos se lo permitieran. Querida, Respondió él. te agradezco muy especialmente tu invitación, ya que no esperaba recibirla, y puedes estar segura de que me aprovecharé de ella tan pronto como me sea posible. Todos quedaron asombrados, y el propio señor Bennet, que de ningún modo deseaba tan rápido regreso, dijo al instante: ¿No corres el riesgo de que Lady Catherine lo desapruebe? Será mejor que olvides a tus parientes antes de exponerte a ofender a tu protectora. Querido, replicó Collins. te quedo en particular reconocido por esa advertencia amigable, y puedes contar con que no daré un paso sin que en ello intervenga su señoría. Si obras de esa manera, nunca pecarás por exceso. Procura no disgustarla nunca, y si crees que existen probabilidades de que el motivo de tal disgusto sea volver aquí, cosa que yo juzgaría más que posible, permanece tranquilo en casa y consuélate con que no nos ofenderemos por ello. Cree, querido primo, que mi agradecimiento aumenta mucho más con tus afectuosas advertencias, y cuenta por ello con que en breve recibirás una carta de agradecimiento tanto por ellas como por las demás pruebas de consideración que he recibido de ti durante mi estancia en el condado. En cuanto a mis bellas primas, aunque mi ausencia no haya de ser tan larga que lo haga preciso, me permito desearles salud y dicha, sin excluir a mi prima Lizzie. Tras los cumplidos de rigor, las muchachas se fueron a dormir, sorprendidas al ver que proyectaba regresar pronto. La señora Bennet deseaba interpretarlo en el sentido de que pensaba pedir en matrimonio a alguna de las hijas menores, y por eso tenía la intención de convencer a Mary de que lo aceptase. Esta, en efecto, estimaba a Collins más que las otras, hallaba en sus reflexiones una extraña solidez, y aunque no lo consideraba de ningún modo tan sensible e inteligente como ella misma, opinaba que si lo animaba a leer y a aprovechar un ejemplo como el que ella representaba, podría llegar a ser muy grato compañero. Pero a la mañana siguiente se desbarató el plan, porque la señorita Lucas llegó poco después del desayuno, y en diálogo que sostuvo a solas con Lizzie relató el suceso del día anterior. La posibilidad de que Collins se imaginara enamorado de su amiga se le había ocurrido a Lizzie en un par de días antes, pero que Charlotte lo animara le parecía tan lejos de lo posible como que ella misma pudiera hacerlo, y su asombro fue tan grande que sobrepasó los límites del decoro, por lo que no pudo evitar exclamar: «¡Prometida con Collins! Querida Charlotte, es imposible». El tono grave que Charlotte había empleado al contar la historia dio motivo para una momentánea confusión por su parte al recibir tan directo reproche, aunque eso fuera precisamente lo que esperaba, pero pronto se repuso y replicó con calma:
¿De qué te sorprendes, querida Lizzie? ¿Tienes por increíble que el señor Collins haya sido capaz de granjearse la buena opinión de una mujer solo porque no tuvo éxito contigo? Lizzie, que ya había recobrado su sangre fría, hizo un gran esfuerzo y le aseguró con suficiente firmeza que le encantaba la idea que se convirtiese en pariente suya y que le deseaba toda la dicha imaginable. «Ya sé qué te ocurre», replicó Charlotte. «Tienes que estar sorprendida, muy sorprendida, haciendo tan poco que el señor Collins proyectaba casarse contigo. Pero cuando tengas tiempo para reflexionar acerca de todo esto, creo que quedarás satisfecha de mi resolución. Ya sabes que no soy romántica, que nunca lo he sido. Solo busco un hogar y considerando el carácter, relaciones y posición social del señor Collins, estoy segura de que mis probabilidades de felicidad con él son tan grandes como las de la mayoría de la gente al contraer matrimonio». Lizzie contestó al punto. «Es indudable». Y tras una corta pausa, ambas fueron a reunirse con el resto de la familia. Charlotte no permaneció en la casa largo rato y tras su marcha, Lizzie se dedicó a reflexionar acerca de lo que había escuchado. Pasó no poco tiempo hasta que se hizo a la idea de un casamiento tan impropio. Lo extraño de que Collins hubiera realizado 2 proposiciones de matrimonio en 3 días no era nada en comparación con el hecho de haber sido aceptado. Siempre había creído que las opiniones de Charlotte sobre el matrimonio no eran exactamente las suyas, pero no supuso que al pasar a la práctica sacrificara sus mayores sentimientos en aras de las ventajas materiales. Charlotte, esposa de Collins, ¡qué humillación! Y no solamente le dolía ver a su amiga rebajada y disminuida en su estima, sino saber que era del todo imposible que fuese dichosa con la suerte que había elegido. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!